El gato negro. No espero que se conceda crédito a la historia extraordinaria que relataré a continuación. Sería absurdo, puesto que mis propios sentidos no alcanzan a comprenderlo. No obstante, pienso que puedo morir mañana y deseo aliviar hoy mi dolorido espíritu. Es por ello que contaré una serie de acontecimientos domésticos, los cuales me han aterrorizado. Pese a todo, no trataré de esclarecerlos. A muchas personas quizás les parezcan más estrambóticos que terribles, pero a mí solo me han causado horror. Es posible que algún día alguien con una inteligencia más serena y lógica no encuentre en mis visiones sino una sucesión de causas y efectos naturales. La docilidad y la compasión fueron las dos virtudes que me caracterizaron en la infancia. Tanta ternura había en mi corazón que me convertí en el centro de las burlas de mis amigos. Sentí una verdadera pasión por cuidar animales y mis padres me habían permitido tener una gran variedad de estos. Casi todo el tiempo estaba con mis mascotas y nunca me sentía más feliz que cuando les daba de comer o las acariciaba. Al correr los años, esta particularidad se convirtió en una de mis principales fuentes de alegría. Aquellos que han profesado afecto a un perro inteligente y fiel no precisarán que explique la naturalidad y la satisfacción que esto produce. En el amor incondicional, en la abnegación de un animal, hay algo que llega directamente al corazón del que ha sentido su fidelidad sin límites. Me casé muy joven y encontré en mi esposa una disposición similar a la mía, por lo que ella no perdía ocasión para obsequiarme ejemplares de diversas especies. Teníamos pájaros, un pez dorado, un perro hermosísimo, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último animal era un ejemplar magnífico, completamente negro y de una sagacidad extraordinaria. Mi mujer era bastante supersticiosa y cuando comentaba sobre la inteligencia del animal hacía alusiones a la creencia popular que considera a los gatos negros como brujas disfrazadas. Por supuesto que ella no tomaba totalmente en serio esta idea, solo lo mencionó porque viene a mi memoria. Plutón era el nombre de este gato y era mi amigo favorito. Yo le daba de comer y él me seguía por toda la casa. Incluso llegué a permitirle que me acompañara por las calles. Nuestra amistad perduró muchos años, durante los cuales mi carácter cambió de un modo radical. Cada día me volvía más taciturno y más irritable, e indiferente a los sentimientos ajenos. Llegué a emplear un lenguaje brutal con mi mujer, y con el tiempo hasta la ofendí con violencias corporales. Los pobres animales también resintieron el cambio que habían experimentado de mi carácter. No solamente sufrieron mi abandono, sino mi maltrato. Por Plutón aún sentía afecto y esto me impedía golpearlo. Sin embargo, no sentía ningún escrúpulo al lastimar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad se atravesaban por mi camino o buscaban una caricia. La enfermedad avanzaba cada vez más, como resultado de mis excesos en el alcohol. Con el tiempo, Plutón empezó a envejecer y en consecuencia a volverse huraño. Probó entonces los efectos de mi mal humor. Una noche que regresé a casa totalmente ebrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo tomé en forma violenta, pero se asustó tanto que me mordió la mano, provocándome una leve herida. Recuerdo haber sentido una furia incontenible, quizá a causa de la ginebra, que del bolsillo de mi chaleco saqué una navaja. Agarré al animal por el cuello y con toda la ruindad que me poseía en ese momento, le vacié un ojo. Siento un vértigo solo de recordar esta abominable atrocidad. Al día siguiente, cuando recuperé la razón, experimenté una mezcla de remordimiento y horror. Pero fue solo un momento. Después volví a ahogarme en mis excesos y allí perdí todo recuerdo de mi perversa acción. El gato se recuperó lentamente. La cuenca del ojo perdido presentaba un aspecto espantoso, pero Plutón parecía no sufrir. Iba y venía por la casa, pero en cuanto me veía, huía aterrorizado. Supongo que aún conservaba algo de mi buen corazón, puesto que me dolía este rechazo manifiesto de un ser que tanto me había amado anteriormente.
Mas esta aflicción se convirtió en ira y surgió en mí la perversidad, como preparando la irremediable caída final. Con la misma seguridad que afirmo que existe el alma, creo que la perversidad es uno de los impulsos más primitivos del corazón humano. Uno de los instintos bajos que dominan el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido cometiendo una acción vil tan solo porque sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos acaso inclinaciones permanentes, a pesar de nuestro buen juicio, a violar la ley sencillamente porque es la ley? Pues bien, este espíritu de perversidad me llevó a la ruina completa. El deseo ardiente de hacer daño por amor al mal me obligaba a continuar el suplicio al que había condenado al inocente animal. Una mañana, con total sangre fría, até un nudo corredizo alrededor del cuello del gato y lo colgué de un árbol. Mientras lo hacía, mis ojos se rasaron de lágrimas y experimenté el más amargo remordimiento en el corazón. Lo ahorqué porque me había amado y nunca me había dado motivo de enojo, y porque sabía que estaba cometiendo un pecado mortal que comprometía mi alma, hasta un punto lejano incluso para la misericordia de Dios. La noche que siguió a esta abominable acción, desperté del sueño por el grito de ¡fuego! Las cortinas ardían y mi casa era una hoguera. Mi mujer, el criado y yo logramos salvarnos con grandes dificultades. En unos minutos se consumió toda mi fortuna y me entregué a la desesperación. No intento establecer una relación como causa y efecto de mi atrocidad cometida y el desastre. Estoy por encima de esa debilidad. Solo me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero que falte ningún eslabón. Al día siguiente visité las ruinas. Los muros se habían derrumbado, excepto uno, en el cual se apoyaba la cabecera de mi cama. Yo atribuí este hecho a que hacía poco tiempo lo había reparado. La multitud estaba congregada en torno a esa pared. Las palabras extraño, singular y otras expresiones que eran parecidas despertaron mi curiosidad. Me acerqué y vi, a manera de bajorrelieve esculpido, la silueta de un gigantesco gato con una cuerda alrededor del cuello. La imagen estaba plasmada con una exactitud asombrosa. Al ver esta aparición, me invadieron el temor y el asombro. De inmediato traté de dar una explicación lógica al suceso. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Quizá durante el grito de alarma el animal había sido descolgado del árbol por algún vecino y después lo habría lanzado por la ventana de mi recámara con el propósito de despertarme. El desplome de los otros muros había aplastado a la víctima sobre el yeso recién extendido, y combinado esto con las llamas y el amoníaco del cadáver, habrían formado la imagen. Con esta conjetura satisfice la razón, pero no la conciencia, porque la imagen se grabó profundamente en mi memoria. Pasaron muchos meses para que me librara del fantasma del felino. Durante ese tiempo envolvió a mi alma algo parecido a remordimiento. Llegué al punto de llorar su pérdida y a buscar en algunos tugurios que frecuentaba otro gato que le sustituyera. Y he aquí que una noche, hallándome medio aturdido en una taberna, atrajo mi atención un objeto negro posado en un enorme tonel de ginebra. Me acerqué a tocarlo. Era un gato corpulento muy parecido a Plutón, excepto por una cosa. Este tenía una mancha larga e indefinida de pelos blancos que iba del cuello al pecho. Apenas lo acaricié, se levantó y comenzó a ronronear, repegándose contra mi mano como si le gustase mi caricia. Le propuse al dueño que me lo vendiera. Él dijo que no lo conocía y nunca lo había visto. Como el gato no se separaba de mi lado, decidí llevarlo a casa. Enseguida se hizo amigo de mi mujer. Por mi parte, antes de que lo hubiera imaginado, empecé a sentir una irreprimible antipatía contra él. A la mañana siguiente de haberlo traído a casa, me di cuenta de que también le faltaba un ojo. Este hecho despertó en mí un odio exacerbado. Sin embargo, esta circunstancia hizo que mi mujer sintiera un especial afecto por él, quien, como ya he mencionado, poseía esa misma ternura que tiempo atrás me había caracterizado.
La empalagosa ternura del felino me disgustaba. Poco a poco, ese sentimiento fue convirtiéndose en un odio amargo. Al principio, una sensación de vergüenza unida al recuerdo de mi crueldad me impedía maltratarlo, y solo huía de su silenciosa presencia. El cariño que el gato me prodigaba parecía crecer en relación directa con mi aversión hacia él. Seguía mis pasos, se acurrucaba bajo mi sillón, o saltaba sobre mis rodillas y me cubría con su repugnante caricia. Si me levantaba de la silla, se metía entre mis piernas y casi me hacía caer, o trepaba por mis ropas clavando sus garras en mi pecho. En esos momentos hubiera querido aniquilarlo de un solo golpe. Pero el recuerdo del primer crimen me detenía. No, debo confesar que la causa principal era mi terror hacia él. No podría definir ese miedo, y el solo hecho de aceptarlo me ruboriza. Sí, aún en esta celda de criminales me avergüenza reconocer que el terror que me inspiraba el felino se había acrecentado por las fantasías más grandes que es posible imaginar. Más de una vez mi mujer me había hecho notar la naturaleza de la mancha blanca alrededor del cuello del gato. He dicho anteriormente que esta marca en un principio aparecía como una forma indefinida, pero lentamente se fueron definiendo sus contornos. Era la imagen de un objeto que de solo mencionarlo me hace temblar y me obliga a mirarlo como a un monstruo repugnante. Era la imagen de una cosa siniestra, la horca. Terrible aparato de agonía y muerte. En aquel entonces yo era un miserable, una bestia inmunda que continuaba fabricando su infortunio. Mi alma había perdido la paz y el descanso, pues aquel animal no se apartaba de mí un momento. En la noche despertaba de mis angustiosas e innumerables pesadillas solo para sentir el aliento tibio del gato sobre mi rostro y su enorme peso comprimiendo mi corazón. El resto de bondad que quedaba en mi ser sucumbió ante tales tormentos. Los pensamientos más perversos y repugnantes se convirtieron en íntimas preocupaciones. La melancolía acrecentó el odio hacia todas las cosas y la humanidad. Mi esposa, sin embargo, nunca se quejaba, no obstante que ella era el blanco de todas mis iras, y en quien descargaba mis frecuentes e indomables explosiones de cólera. Un día, le pedí que me ayudara a hacer un trabajo en el sótano del antiguo edificio donde la pobreza nos obligaba a vivir. El gato me seguía por los angostos peldaños. En un momento se me atravesó y tropecé. Me exasperé hasta la locura. Tomé un hacha y, haciendo a un lado mi temor pueril, asesté un golpe al felino. De haberlo alcanzado le habría herido de muerte, pero mi mujer me detuvo la mano. Esta intervención provocó una rabia diabólica. Retiré su brazo violentamente y, sin pensarlo, le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi desdichada esposa cayó muerta instantáneamente, sin exhalar un solo gemido. Traté de esconder el cadáver. Me di cuenta de que no lograría sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin que se dieran cuenta los vecinos. Mi mente truculenta empezó a fraguar varios planes. Pensé primero en dividir el cadáver en trozos y destruirlo por medio del fuego, o en cavar una fosa en el piso del sótano. Luego decidí arrojarlo al pozo del jardín. Después, meterlo en un cajón, como una mercancía, y enviarlo fuera de casa con un mandadero, facturándolo a cualquier destino. Por último, me detuve ante el plan más factible de todos. Resolví emparedarlo en el sótano. El sótano parecía adecuado para mis propósitos. Los muros estaban construidos a la ligera y recientemente habían sido reparados con una capa de yeso, que la humedad impidió endurecer. Por otra parte, existía en uno de los muros un hueco de una falsa chimenea, al cual también se había tapado. No dudé, sería fácil quitar los ladrillos y emparedar allí, de manera que ninguna mirada curiosa pudiera sospechar lo que ahí se ocultaba. Mis cálculos no fallaron, y con ayuda de una palanca retiré sin dificultad los ladrillos. Después coloqué el cuerpo contra la pared interior, manteniéndolo en esa postura hasta que terminé de restablecer la estructura original. Con cuanta precaución e imaginable, preparé una mezcla que no se distinguía de la anterior y cubrí con ella la pared.
Al terminar, limpié los escombros escrupulosamente. Miré a mi alrededor y me dije, por lo menos aquí, mi trabajo no se ha perdido. La idea inmediata fue buscar al gato que había causado tanta desgracia. Estaba decidido a darle muerte. De haberlo encontrado en ese momento, nada habría evitado su destino. Pero el infeliz, temeroso de mi violencia, no se atrevía a presentarse y desafiaba desde su refugio mi furia. Sería imposible describir la apacible sensación de alivio que produjo en mi corazón la ausencia de la criatura detestable. No apareció en toda la noche y por primera vez en mucho tiempo logré conciliar un sueño profundo y sosegado. No obstante, el peso de aquel crimen. Transcurrieron segundos y el tercer día sin la presencia de mi verdugo, y respiré como hombre libre. Estaba seguro de no verlo jamás y era inmensamente feliz. Las consecuencias de mi siniestra acción me preocupaban muy poco, aunque se abrió una investigación. Las averiguaciones practicadas no dieron resultado. 4 días después del asesinato se presentó inesperadamente un grupo de agentes de policía para realizar una minuciosa inspección en casa, revisando hasta el último rincón. Al final, bajaron al sótano. Era esta la tercera o cuarta vez que lo hacían. Confiaba tanto en el escondite que no mostré la menor turbación. Mi corazón latía a su ritmo normal, como el de un hombre que confía en su inocencia. Crucé los brazos sobre el pecho y me puse tranquilo por el sombrío lugar. La policía estaba plenamente satisfecha y se disponía a marcharse, pero era tanta la alegría que yo experimentaba que no podía ocultarla. Necesitaba decir una palabra, una tan solo, y hacer evidente mi inocencia. Cuando los agentes subían la escalera dije, señores, me satisface haber desapercibido sus sospechas. Deseo a todos buena salud. Tienen en esta una casa muy bien construida. En mi desatino, apenas sabía lo que decía. Una edificación excelente. Estos muros, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Se marchan ustedes? Vean la solidez de estos muros. Con un ademán jactancioso golpeé fuertemente con mi bastón, precisamente sobre la pared que escondía el cadáver. Que Dios me proteja del demonio. Apenas desaparecido del eco de mis golpes, se escuchó una voz desde el fondo de la tumba. Al principio era un quejido débil y entrecortado, como el sollozo de un niño. Después un aullido prolongado, un alarido espantoso y de triunfo, que solo podría brotar de algún condenado en el infierno. Sentí que mis fuerzas desaparecían, perdí el equilibrio y caí sobre la pared opuesta. Los agentes estaban paralizados de terror en la escalera. Un momento después, una docena de brazos derribaban el muro, el cual cayó de inmediato. Apareció ante todos el cadáver, rígido y cubierto de sangre coagulada. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y el único ojo reflejando fuego, estaba el abominable felino cuya sagacidad me condujo al asesinato y cuyo aullido acusador me denunciaba ante el verdugo. Había emparedado al monstruo junto con la víctima.